lenguaje del cuerpo es un lenguaje total, porque ahí se dan cita todo, ¿no? Es el lenguaje transdisciplinario por naturaleza, ¿no? La música, la literatura, la filosofía, la poesía, todo se da cita en ese territorio del cuerpo. Por eso el nombre del Colegio del Cuerpo tiene tanta fuerza, ¿no? Porque no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No tenemos un tiempo, somos tiempo. ¿Qué más, compa? Antes. Maestro. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Ya todo? Qué bueno verte. Bueno, Álvaro, qué alegría que nos recibas acá. Hemos estado acompañándote también en otros recorridos, en Bogotá, en Villa de Leyva, pero pues al momento de querer retratar más que tu trabajo, tu espíritu y tu cuerpo, ¿no? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Durante más de los 50 episodios que lleva este programa Extramuros, se ha ido desarrollando una tesis sobre qué es el arte. Y creo que he ido llegando a una conclusión que tú me refutas. La conclusión era como que el arte es más una idea que un objeto, pero al sumergirme, al investigar y sobre todo al apreciar lo que tú haces, creo que el arte, más que una idea y más que un objeto, el arte es cuerpo. Cuerpo como el lugar donde sucede todo, donde suceden las ideas. El cuerpo también como objeto y como sujeto, ¿sí? Pero esa dimensión del cuerpo como un territorio, un lugar donde acontece la vida, es algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Y es algo a lo que hemos ido llegando también desde que habitamos también este lugar, ¿no? Este territorio donde hoy ocurre el Colegio del Cuerpo. Ya llevamos 29 años de lucha, ¿no? de haber cofundado este proyecto con Marie-France de Lieven, pero también con las otras personas que nos acompañan, Leopoldo Javier Convariza, que es el miembro fundador del colegio, arquitecto, que es el que ha construido todo esto, y May Pose, que es la subdirectora académica, que también es parte fundamental y con quien podremos hablar después. Yo hablo mucho del Colegio del Cuerpo como un animal de 4 patas. A veces refiriéndome al tema del arte, la educación, la sociedad, la política, y dándole la misma importancia a las 4 patas. Y yo creo que aquí las personas que estamos en esta mesa, pues nosotros bromeamos mucho y decimos que somos la junta permativa, no la junta directiva, sino permativa, porque no es la junta permanente. Nosotros 4 estamos desde hace 20 y pico de años, 29 años lleva el Colegio del Cuerpo, que estamos conectados, pensando el Colegio del Cuerpo, hablando del Colegio del Cuerpo, soñando el Colegio del Cuerpo, sufriendo y padeciéndolo también y disfrutándolo, por supuesto.
pero entonces aquí estamos los cuatro pilares. Por supuesto, Marie-France Delievan, quien es la codirectora, cofundadora del Colegio del Cuerpo, francesa y colombiana. Leopoldo Javier Conbariza, miembro fundador del Colegio del Cuerpo, arquitecto, es quien ha concebido todo este espacio, todos los edificios que hemos visitado y también todo el paisajismo, ¿no? Todo el concepto de cómo habitar este territorio. De hecho, la iniciativa de tomar la decisión de venirnos para acá luego de la pandemia fue de Leopoldo y fue una iniciativa muy interesante y muy importante porque se logró concretar. Y last but not least, por último, May Pose. May es la subdirectora académica del Colegio del Cuerpo. May es escritora, es poeta, ella es pensadora, es quien ha estado con nosotros hombro a hombro escribiendo los proyectos, haciendo las evaluaciones de impacto, la memoria, organizando los archivos, en fin, y pensando, como digo, el Colegio del Cuerpo todos los días, sufriéndolo y gozándolo todos los días. Yo empecé en la danza a los 24 años, después de haber recorrido muchos otros caminos, y crear este lugar, este colegio para el cuerpo, justamente para encontrar esas oportunidades, ¿no? Y dar oportunidades a que esos talentos se manifestaran. Y bueno, la historia, como te digo, empieza a ser ya muy larga. 29 años, han pasado más de 20.000 muchachos por aquí, por el colegio en estos años. No todos para formarse como bailarines, afortunadamente, pero sí para adquirir una nueva visión sobre sí mismos, sobre la vida, sobre su ser, sobre otra noción de riqueza, etcétera, etcétera. Por estar aquí hoy con nosotros en este bellísimo teatro Jorge Eliezer Gaitán, un espacio, una casa que ha sido nuestra casa en muchas oportunidades y que queremos muchísimo. Me parece interesante que no haya una separación o temas separados en este lugar entre los conceptos, las ideas, los conceptos, el cuerpo, que es la base también de los conceptos, y los objetos que son a la vez de la vida cotidiana, de la naturaleza, de un mundo que no es vacío tampoco, que llenamos también, más o menos. Y el objeto somos a la vez el sujeto y el objeto. Es de que yo no veo mucho efectivamente la diferencia, aun si cada uno tiene su existencia propia. Como entre las ideas y el cuerpo, sí me refiero al discurso fundamental de Álvaro sobre la danza y el cuerpo. No tenemos el cuerpo, no hay el cuerpo físico, el cuerpo mental, sino el cuerpo integral, que es a la vez físico, mental, espiritual, todo eso. Es decir, que estamos en el corazón. Tú hablas de lo que estamos tratando, no solamente cada día, pero que hace parte de la esencia y del discurso y de la vida de todo lo que hacemos aquí en el Colegio del Cuerpo. Yo he estado siempre muy interesado en la relación entre el cuerpo y el objeto. Todas mis obras han tenido siempre un diálogo entre los objetos y el cuerpo. El cuerpo, como te decía, el cuerpo como objeto, pero también como sujeto, y el objeto también como sujeto, porque muchas veces pensamos que el objeto, por ser inanimado, no tiene vida, y resulta que tiene un peso, tiene un olor, tiene un sabor, tiene una cantidad de características, un alma que hay que despertarle. Entonces yo
tal vez heredado de mi padre, que era un gran coleccionista de arte y coleccionista de colecciones. Heredé también esa pasión por los objetos y por las cosas, por los objetos del arte. Y desde que empezamos a habitar este territorio, este lugar, estas 4 hectáreas que tenemos aquí, nos las dio la alcaldía de Cartagena hace ya más de 17 años. No habíamos podido comenzar por falta de medios, pero gracias a la maestra pandemia, como la llamo yo, que tantas lecciones importantes nos dio, pues empezamos a venir mucho acá con Leopoldo, pues que es mi compañero y miembro fundador del colegio. Decidimos arrancar el proyecto aquí cuando ya salimos del Atadeo, donde teníamos nuestra sede, y empecé a trabajar con todo lo que encontraba en el lugar, los desechos de la construcción, las maderas, recogiendo piedras en las playas cercanas, y empecé a armar como estos espacios rituales, estas ofrendas, que son lugares donde además los bailarines también investigan. Ya los vas a ver interactuando pues con estos objetos y con estos espacios. Yo considero que en primer lugar está el concepto vital, o sea, la vida de un artista. La respiración de un artista se emite a través de ideas, de conceptos, de objetos, de reflexiones sobre el cuerpo, de espacios que contengan la vida, que es el caso del arte, de la arquitectura. Entonces yo esa unidad la veo como una unidad vital. O sea, no es que un artista se ponga delante de una mesa a pensar, ahora voy a emitir un concepto, ahora voy a emitir un objeto, ahora voy a emitir una performance, sino que la respiración natural de un artista está dentro del universo que nos rodea en toda su dimensión. Yo creo que el distintivo principal de la arquitectura es que es un objeto pensado para contener sobre todo vida. Y en ese sentido, acá estamos en un proyecto que tiene un objeto específico de albergar espacios para la danza, para el movimiento y todo lo que conlleva ese universo centrado en el cuerpo. Entonces, la tarea del arquitecto acá era muy específica. Es un contenedor, al decir de mi padre, Leopoldo Convariza, que en paz descanse, arquitecto, él desde muy joven se inventó una noción muy hermosa que era la piel en que vivimos, es la arquitectura. Y además, hablando del objeto, yo creo que además de los objetos, yo creo que la arquitectura que nos alberga ahora o el trabajo es el objeto también, el objeto de este lugar, exactamente como lo es también la naturaleza donde estamos ubicados. Como que el cuerpo en sí es también una arquitectura. Es decir, por eso como la danza es una arquitectura en movimiento, por eso yo creo que estamos siempre, todo está completamente como no se separa. Una coreografía, bueno, no sé si es la palabra, una obra es también una arquitectura, un concepto escénico, es decir, que todo está Esto ya quedó reunido, inscrito. ¿no? La danza es arquitectura en movimiento. ¿Así quién lo dijo? ¿Yo? Acabas de decir tú. Ah. Esta conversación nuestra en esta vida ha sido una conversación entre el tiempo y el espacio. El tiempo es el cuerpo, ¿sí? El tiempo, la danza es el arte más efímero de todos. La danza, el gesto danzado aparece y desaparece inmediatamente, mientras que la arquitectura
es un arte que está hecho para permanecer. A veces puede permanecer 200 años, 300 años, qué sé yo. En cambio, el cuerpo es efímero, el gesto es efímero, es un diálogo entre tiempo y espacio. La palabra toca otra dimensión de la vida y está relacionada con la definición, una de las definiciones de Álvaro sobre el cuerpo, cuando él dice que el cuerpo es el hábitat sagrado donde acontece la vida, lo que sucede con la palabra y lo que sucede con el colegio del cuerpo, y en el espacio del colegio del cuerpo es que se toca la dimensión sagrada de la vida, la dimensión sagrada de la naturaleza, donde confluyen no solamente el arte de la arquitectura, el arte de la danza, sino la dimensión muy fugaz y efímera del cuerpo humano. Y este lenguaje de la danza contemporánea, que además de ser transdisciplinario, confluye en diferentes lenguajes artísticos. Entonces, lo que sucede con el colegio del cuerpo es que en todas sus dimensiones tú tocas la dimensión sagrada de la vida y entiendes por qué el cuidado, por qué la conciencia, por qué la relación entre su propuesta pedagógica y artística sí conduce a un cambio que el universo y la humanidad necesitan. Me parece interesante una pequeña acotación sin que caigamos o que nos elevemos a un nivel de meditación teológica, pero me encanta la noción de cristiana de que al principio era el verbo, o sea, la palabra, el logos en griego, y después se encarnó. O sea, la palabra encarnada es el cuerpo, y por esencia el cuerpo de la teología cristiana, que es el cuerpo de Jesús. Y a mí me parece eso muy hermoso cuando ustedes hablan de esto. El cuerpo en sí mismo es una palabra encarnada. ¿Cómo no expresar, cómo no se puede expresar? O sea, tiene algo que decir, tiene algo que contar, está escrito en él cada minuto, así no sea un bailarín, está escrito en él cada minuto de la danza vital, que es el hecho de pasar del nacimiento a la muerte. También la palabra como objeto casi, como energía, como sonido, como materia. Y por eso hablamos nosotros de la corporalidad. Sí, no es lo corpo oral, la palabra del cuerpo. La danza y la poesía son hermanas siamesas. La poesía no como género artístico, sino la poesía como un estado del alma, ¿no? Como una forma de estar en el mundo, de ver las cosas. Podría ser la función o la razón de ser del arte en general, ¿no? De llegar a esta dimensión como espiritual o sagrada, y por eso aquí el arte, lo que hacemos, la danza, que es el cuerpo y todo eso, no es solamente divertimiento. Eso es otra noción muy importante también, no es solamente moverse. No es solamente decir algo o expresar algo, es entrar en contacto con lo inefable que hablábamos. Vamos a presentar entonces esta que es nuestra última creación, pues con todo nuestro amor, esta suite Akunov. Muchísimas gracias. Yo con frecuencia digo que algún día le voy a cambiar el nombre al Colegio del Cuerpo y lo voy a llamar el Colegio del Tiempo, porque a mí lo que me parece realmente importante
es esculpir ese tiempo que somos, porque no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No tenemos un tiempo, somos tiempo. Y como decía Andrei Tarkovsky, esculpimos en el tiempo. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí todos los días con los muchachos. Además de esculpir sus cuerpos individuales, estamos esculpiendo su tiempo y estamos proponiéndoles un proyecto de vida en un oasis, en este diálogo con la naturaleza como obra de arte también. Yo creo que la obra máxima de arte es esta creación que nos rodea, ¿no? Yo entendí que lo que hacía el Colegio del Cuerpo era una alfabetización corporal. Así como tú aprendes a escribir en tu lengua, con las letras, el alfabeto, y también entendí algo que sí lo conocí a través de Álvaro, y es el lienzo, ¿no? El lienzo que prácticamente está vivo en todas las artes. Está el lienzo en blanco de la danza, está el lienzo en blanco de la página antes de escribirse, está el lienzo, por ejemplo, de esta tierra donde Álvaro ha creado sus grandes instalaciones. En la misma tierra es el lienzo de la vida, ¿no? Es el lienzo del todo. Por eso nosotros hablamos de que la educación que nosotros ofrecemos es para jóvenes del estrato T, el estrato talento. Esto es lo que nos parece importante. Esa es la verdadera riqueza. El talento reconocido, consciente, asumido, y eso de lo que hablábamos hace un momento, que es la vocación y la profesión unidas, ¿no? Para lograr la plenitud de la vida, que es un privilegio. No separar el trabajo de la vida. Exacto. Y que por el miedo a la subsistencia económica no tengamos una vida genuina, coherente con nuestro real ser, que es un ser que debe ser esculpido. Exacto. Más allá de esos temores, que son los que se deben, lo que sobra. Exacto. Para llegar realmente a la esencia. A la esencia. La educación es enseñar a ver. Exacto. Enseñar a ver, despertar la curiosidad, reactivar la capacidad de asombro, que los jóvenes, bueno, todos estamos ya metidos acá en estas cosas y estamos un poquito adormecidos allá adentro, y cómo lograr otra vez tomar contacto con lo tangible. Además que con la pandemia yo me volví muy cercano a la filosofía de Santo Tomás. Solo creo lo que puedo tocar. Después de tanta virtualidad y tanto estar en Zoom y en Meet y en todas esas formas que estuvimos confinados durante esa época tan dura, me volví muy cercano a esto. La necesidad de tocar y de sentir y de tocar. Sentir a las personas, la tierra, estar con las cosas vivas. Me remito también a esa noción tan hermosa de William Blake, que definía el cuerpo como la parte visible del alma. Apreciarlo, el aquí y el ahora, ¿no? Esa es una de las lecciones fuertes de la pandemia. Ondulaciones con las costillas, el pecho sale, las rodillas se doblan también y la cabeza va atrás. Arreglan la tela, la arreglan para que quede bien bonita, juntas las telas abajo. Pues más que un rol de líder, a mí me gustaría hablar más de un rol de partero.
Yo creo que el maestro debe ser un partero, debe ayudar a dar a luz, debe ayudar a que el discípulo pueda dar a luz su propio maestro, su propio espíritu maestro, a que él encuentre que él puede ser el maestro de sí mismo. Nosotros somos solamente abridores de caminos, somos fabricantes de alas, somos posibilitadores, pero realmente el trabajo lo hace cada uno. Y entonces eso es lo que uno le tiene que inculcar a los discípulos, yo creo, es la curiosidad, el deseo de aprender, el deseo de volar. Creo que todo eso hace parte de la función de uno como escultor, y en ese diálogo pedagógico, en ese eros pedagógico, en ese deseo porque ellos descubran que son demiurgos, ¿sí? Que son capaces de crear no solamente belleza, sino son capaces de parirse a sí mismos, de crear su propio proyecto de vida, su propia obra, ¿no? Una disposición, más que una actitud, a ascender a otra dimensión a través del filtro del arte o el vehículo del arte. A mí hoy en día lo que más me emociona cuando reflexiono en la vida de un artista, en la vida larga de uno como artista, es que lo que más me emociona es el intento de ese ascenso. O sea, hacer el intento. O sea, hay una diferencia muy marcada que hablan siempre Álvaro y Marifran sobre la danza clásica comparada con la danza contemporánea. La danza clásica está siempre en la pretensión, muchas veces sublime, de que la gente vea que un cuerpo humano puede volar. De desafiar la gravedad. O sea, el desafío permanente de la gravedad, y es los bailarines más logrados casi que lo logran transmitir plenamente. Pero lo que más me emociona de la búsqueda de la danza contemporánea es que es un ascenso, un intento de ascenso con todos los pesos que uno carga, inclusive con cualquier noción de torpeza, no es algo que sea solamente una búsqueda de lo bello, es una búsqueda de lo posible, es una búsqueda de otros mundos, no necesariamente más plácidos, no necesariamente más bellos, pero es una cosa con algo tremendamente humano, que es la dificultad, que es lo angustioso, que es la carga, porque siempre hemos tratado en todos los medios de sublimar lo hermoso que es ser artista y hacer arte. Resulta que en muchos sentidos eso tiene razón, pero está despojado de la otra dimensión, que es la dificultad, que es el vacío, que es la angustia. Hay unos que dicen que la danza contemporánea, por lo menos en Europa, nació de manera paralela a la psicoanálisis. Es decir, que tener acceso al humano, y no solamente al príncipe, a la perfección, sino a las zonas oscuras de las personas, y como este ascenso que se ve en tu arquitectura. Este ascenso, por eso este Atanor es como un tipo de templo, ¿no? De templo sagrado sin religión, sí. Pero estamos siempre en esta relación también. Lo que sucede en la danza, el cuidado, la conciencia del movimiento, el respeto por cada cuerpo ser y por el del otro, es lo que sucede también en la concepción más altruista del Colegio del Cuerpo. Sí, porque aquí realmente tú aprendes que cualquiera de tus actos construye o destruye. Igual que en la danza, ¿sí? Esa misma conciencia con que se mueven los bailarines es la conciencia con que debemos actuar para que la humanidad sea
en su globalidad, consciente de sus actos, pero también en sus unidades personales. Es como lo que decía José Antonio Abreu, el creador del sistema de orquestas de Venezuela, ¿no? Cuando él hacía esa metáfora, ese símil con el concierto, ¿sí? Con el acto de concertar, la concertación, que es lo que se hace en una orquesta, ¿no? Es ponerse de acuerdo para producir la belleza, para producir la armonía, para producir el arte. Entonces lo mismo ocurre en el trabajo del arte, también en el de la danza. Es un trabajo de concertación, de respeto, de escucha y de construcción colectiva. Y de cuidado. ¿Ah? Y de cuidado. Esa ética del cuidado es fundamental, ¿no? Yo creo que el Colegio del Cuerpo asumió esa vocación de un espacio no para sanar, porque esto no es un hospital psiquiátrico ni físico, pero sí es un lugar para entender las cosas de otra manera, para hablar las cosas de otra manera. Y yo creo que ese poder hay que reconocerlo y hay que reivindicarlo, ¿no? Sobre todo porque es una herramienta en general, el arte, donde contribuye a que las personas se reconozcan como seres creativos, seres capaces de producir belleza, de producir cosas sublimes, y eso es algo que devuelve la dignidad, ¿no? Y da fuerzas para enfrentarlo, ¿no? El arte no es obligatoriamente una terapia y no lo hacemos con esta intención. ¿No? Sin embargo, trabajamos sobre la sensibilidad y a partir de la sensibilidad. Es que a partir de eso, obligatoriamente tocamos, como dice Álvaro, unas zonas profundas que hacen reaccionar a las personas con lo bueno o lo malo, pero que permite por lo menos enfrentar unas cosas, aun si no es algo directo, pero poco a poco sí, hay personas tal vez que utilizan eso como terapia, nosotros no, pero sabemos que tiene un efecto y que tenemos la responsabilidad y la conciencia. Una situación que vivimos en Villa de Leyva cuando te acompañamos. Se estaba haciendo todo un performance de ustedes, sí. Y llegó una señora y empezó con un dolor del alma a intervenir y a pedir ayuda. Y tú después diste unas palabras y dijiste: este es el grito de los desesperados. Y de repente apareció esta mujer desesperada. Mejor dicho, ahí fue cuando fue un momento en que el arte y la vida se encontraron sin ningún tipo de fisuras, ¿no? Esta mujer, además, incluso estaba hasta vestida casi de los colores de las telas con las que estábamos trabajando. Si lo hubiéramos ensayado, no hubiera podido salir mejor. Era realmente una desesperada real, una mujer de estas enloquecida por el dolor de la vida. Yo no sé cuál era su historia, pero fue un momento muy, muy extraño, muy catártico, muy mágico. Esta es una oficina donde estoy ahora trabajando para escribir y para dibujar. El tema del dibujo es también algo que descubrí tardíamente, son muchísimos. Son dibujos de ahora. Estos son ya de hace como 10 años. Cuando mi hermana Mónica murió, yo me dediqué a dibujar como un loco. Se volvió como una forma de hacer el duelo.
Y yo siempre dibujaba este personaje. Cuando estaba en el colegio, en los márgenes de mis cuadernos, dibujaba este personaje que es un periquillo. Ahí está ese retrato que me hizo Leopoldo cuando nos conocimos hace muchísimo tiempo. El lenguaje del cuerpo es un lenguaje total, porque ahí se dan cita a todo, no es el lenguaje transdisciplinario por naturaleza, ¿no? La música, la literatura, la filosofía, la poesía, la arquitectura, todo se da cita en ese territorio del cuerpo. Por eso el nombre del Colegio del Cuerpo tiene tanta fuerza, ¿no? Yo recuerdo que García Márquez, siempre lo cuento, cuando Gabo fui a pedirle ayuda para crear el Colegio del Cuerpo, Gabo me dijo, ese nombre es un nombre del carajo. Me dijo, el Colegio del Cuerpo, parece el título de un libro de poemas. Entonces ahí me dio como la noción de que era algo poderoso hablar del cuerpo en ese sentido. Mira, estos son los termitas, que son los arquitectos más perfectos de la naturaleza. Ellos hacen cosas prodigiosas, lo mismo que tú ves afuera está por dentro. Y son realmente, tanto las hormigas como las abejas, pues Maeterlinck escribió libros bellísimos sobre la vida de las hormigas, las termitas. Leopoldo dice que este edificio que vamos a ver lo construyó como una forma de hacer un homenaje en humilde escala humana a las termitas. Y es este espacio. Mira, aquí vemos, bueno, estamos entrando aquí al Atanor. El Atanor es el nombre que se le daba al horno donde los alquimistas hacían sus operaciones para convertir los metales en oro. Entonces, para mí, la metáfora de la alquimia en la educación, cómo el arte y la educación unidos transforman seres humanos ordinarios en seres extraordinarios. Y eso es lo que hace la danza, lo que hace el arte, lo que hace la educación cuando se enseña con esa filosofía. ¿Sí? ¿Entramos? Sí, ¿Podemos? claro. Hoy nos compartes, me hace pensar que todo, ya lo tenemos todo a nuestro alrededor, solo que hay que invitar a la observación. Exacto. Y ese es el papel del maestro, es justamente ese, ¿no? Es un revelador, es la persona que ayuda a ver. Como decía este texto de Ben Okri sobre el que trabajamos, todos nacen ciegos, pocos llegan a aprender a ver. Y eso es lo que la educación hace, enseñar a ver, abrir los ojos para darse cuenta de las riquezas que están por todas partes, ¿no? Y entonces este es el Atanor, que lo llamamos nuestro espacio de prácticas corporales, porque no es únicamente el cuerpo, sino también la palabra del cuerpo, se vencían la corporalidad. Y todo se resolvirá en un profundo quince, en niolamas de algo tendidas gasas, en cariñas casi. Yo creo que si hay algo que se le puede adjudicar al arte como papel, como rol, para mí en primer lugar es mover, motivar en el sentido de que haciendo la etimología es un mapa de navegación en la evolución del pensamiento humano. La palabra estética viene de una palabra griega, la raíz es una palabra griega que quiere decir stasis, que es un movimiento. No, es lo contrario al movimiento, quedas paralizado porque algo te está chocando en forma positiva o en forma negativa. De ahí viene la estética, o sea, el compromiso de un artista no necesariamente es que las cosas
necesariamente sean mejores después de que tú veas mi obra de arte o de que yo te conduzca por el camino de artista, pero por lo menos te he movido. El choque estético, el choque a través del vehículo artístico pasa por el movimiento telúrico, que es lo que le propones tú como artista a un individuo, a un conjunto de individuos. Entonces, en ese contexto, me parece que es importante visualizar al artista más con una metáfora como la de un gaviero que está en la gavia, en la punta de un velero. No es que posiblemente es diferente a los que están abajo en la cubierta o están allá en la bodega del barco, porque seguramente no le da vértigo o porque seguramente ve con mejores ojos, pero el papel del artista es invitar, mire lo que yo estoy viendo. Apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cincopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Sin embargo, era apenas el principio. Creo que las obras creadas por los maestros Álvaro y Marie-France son un reflejo de lo que la humanidad puede crear. Sí, son el reflejo de la belleza, de la creación conjunta, ya lo ha dicho Álvaro de alguna manera, son el reflejo de la belleza que todos añoramos y anhelamos en esta vida. Es decir, es posible, es un sendero posible. Y más allá de eso, en los talleres de experimentación y sensibilización, tú también puedes ver un cambio inmediato en las personas que participan. Y lo que sucede es que la danza surge de lo más profundo del ser, ¿sí? Ya Álvaro también lo ha dicho, tocar regiones que tú nunca sabías ni siquiera que tenías ahí, o que tú puedes tocar sin nombrarlas, ahí sí con la palabra. Entonces hay una libertad que se expresa, que es de cada ser humano y que es de todos. Sí, pero es interesante porque regresamos también a un tema como muy fuerte que ha desarrollado Álvaro todos estos años a raíz del Festival de Hamburgo, como el cuerpo reflejo del mundo. Es decir, si hablamos de paz, si hablamos de uno, como la interdependencia como es necesaria. Eso hace parte también a la vez de este concepto de la unidad y de lo que dice Álvaro, que me parece a mí fantástico como metáfora del cuerpo como reflejo del mundo y de esta responsabilidad que tenemos, que no debemos ignorar lo que está por allá. Lo que tú decías ahora en el nombre mismo de la institución, que fue un nombre que encontré por azar, se nos reveló la filosofía del trabajo que hacemos, ¿no? Un colegio para el cuerpo, un colegio del cuerpo. Un cuerpo es un colegio y un colegio es un cuerpo colegiado, un cuerpo individual, un cuerpo colectivo. Tiene una redondez allí filosófica para entender que al trabajar sobre mí mismo, sobre el individuo, estoy trabajando como espejo, como dice Marie-France, como espejo del mundo, estoy trabajando sobre la comunidad. Lo que yo hago en beneficio de mi propio autoestima, de mi autorrespeto, es condición sine qua non para poder vivir en comunidad y poder respetar al otro también, ¿no? Entonces, en ese sentido era lo que decíamos hoy, que nosotros aquí no hemos
inventado ninguna técnica dancística o un estilo o una estética particular, pero yo sí creo que hemos logrado encontrar como esa unión entre la dimensión artística, la dimensión educativa, la dimensión política y la dimensión social, ¿sí? Y por eso humana. Por eso este espacio, estas 4 hectáreas, lo decíamos hoy, este oasis, este pequeño país en esta ciudad tan desigual, tan racista, tan clasista, tan desgarrada desde el punto de vista social, este espacio de belleza y de naturaleza y de arquitectura, de enseñanza, se vuelve un espacio de encuentro para todas las capas de esta sociedad tan maltrecha como la sociedad cartagenera y la sociedad colombiana y mundial, porque el problema lo vemos que es planetario, pero que este sea un lugar de encuentro, un lugar de derechos, un lugar de dignidad, de creatividad. Sí, eso es lo que pretendemos en este micropaís que hemos construido aquí. El círculo es la forma perfecta, un espacio incluyente. Esto es lo que para mí deberían ser un aula de clase. Las aulas no pueden seguir siendo jaulas, ¿sí? Donde están los estudiantes sentados en unos pupitres en fila, inmovilizados, mirando la nuca del compañero, sino donde está uno hacia un centro común. Hacia un centro común y al hacernos conscientes de nuestro cuerpo, nos expandemos también hacia afuera de él, ¿no? Entonces, yo sí, muchas veces lo pienso, hay lugares de mi cuerpo de los que yo solo me acuerdo cuando me duelen. Claro. Y en cambio, en esta invitación y en este espacio propicio para eso, cuando yo hago conciencia de mi cuerpo, hago este espacio también en mi cuerpo y hago la tierra también en mi cuerpo. Y ahí se genera la empatía, la conciencia y una forma más adecuada de vivir. Exacto. De vivir en comunidad. Además que cuando hablamos del cuerpo, pues estamos hablando del cuerpo individual, pero también estamos hablando del cuerpo colectivo. Estamos hablando de la comunidad como un cuerpo. Un colegio es un cuerpo y un cuerpo es un colegio. Un termitero es un cuerpo. Sí, exactamente. Un termitero también es un cuerpo. Es un cuerpo colegiado. Y el colegio del cuerpo y el cuerpo colegiado, por eso se habla de un cuerpo de bomberos, de un cuerpo de baile, de un cuerpo... El cuerpo es realmente un organismo. El planeta es un cuerpo. Además, somos interdependientes. Todos estamos conectados. Eso Humboldt nos lo enseñó muy bien, ¿no? Todo está conectado, todo está relacionado y todo depende de todo. Entonces, por eso tenemos que tener esa visión holística, macro de la educación. Y nosotros con frecuencia decimos que lo que estamos proponiendo aquí en el Colegio del Cuerpo es una suerte como de revolución copernicana, donde pongamos el cuerpo en el centro de la experiencia educativa y no solamente la cabeza. Sí, porque en la educación es el cerebro el que está en el centro y la mente, como si la mente estuviera solo en el cerebro. Entonces yo creo que es ese cuerpo mental, es ese cuerpo emocional, es ese cuerpo espiritual, el cuerpo físico, el que tiene que habitar esos espacios de aprendizaje, de empatía, de comunicación, de solidaridad, de confianza, de dignidad. Y perder el miedo, por ejemplo, a tocarse físicamente con el otro. Creo que hemos pensado siempre que nos tocamos tiene que ser como con una especie de deseo sexual o cosas así. También hay otras formas de tocarnos, por supuesto, de acercarnos al otro, de sentirnos, que hace falta que no lo recuerden. Experimentos como este, sí, ¿cierto? Eso lo hablamos con mucha frecuencia aquí. Lo que el Colegio del Cuerpo ha logrado hacer, más que inventar una estética o una técnica de danza o un estilo coreográfico, qué sé yo, es más una relación entre el apropiarse uno de su propio cuerpo, el expresarse con su propio cuerpo y cómo me relaciono con el otro. Desde el comienzo, desde que los niños llegan aquí, empezamos a hablar del contacto, de cómo tocamos al otro.
cómo miramos al otro, porque a veces una mirada puede ser peor o más sucia que una forma inapropiada de tocar, o el respeto por el cuerpo propio y el respeto del otro, el respeto del cuerpo, del medio ambiente como cuerpo, ¿no? Pues todas esas nociones de lo político, lo ambiental, lo espiritual, todo eso está en juego en este aprendizaje y en este espacio. Por eso es un espacio sagrado y por eso lo que hacemos aquí lo hacemos como no una religión, pero sí como una forma de espiritualidad. Hagamos alusión a lo que tú siempre has mencionado en las conferencias o en la exposición de ese concepto de colegio. Y de nuevo hablamos de la etimología, y es que colegio viene del latín colligere. Colligere quiere decir lo que has planteado como reunión. Colligere es coligar. Colligere es coligar, es unir, es crear nexos, es unir. Es como cuando uno aplica pegante y uno amalgama diversas cosas que son incongruentes. Eso es colligere. Colegir, por ejemplo, una idea es, la estoy uniendo con algo que yo ya conocí. Entonces, en la idea que estaba exponiendo Álvaro, que la presenta siempre de esa forma, colligere es la naturaleza del colegio del cuerpo, es una unión. Es un cuerpo. El cuerpo es una unión de células. Y colligere y colegio es justamente eso. Un organismo individual, organismo colectivo, organismo social, organismo. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,